5, que se trata de diseñar un sistema de alarma para casa, ¿vale? Se trata de un problema combinacional, es decir, un problema en el que la circuitería, si lo implementáramos como tal, necesaria para poder hacerlo, serían simplemente puertas lógicas, tal cual vimos en el tema 4. ¿Qué es un sistema combinacional? Un sistema combinacional, lo recuerdo, es aquel en el que la salida solamente depende de las entradas en el estado de tiempo actual. Los sistemas secuenciales, por contra, que veremos más adelante, en concreto las máquinas de Moore y sus diagramas de estado, las salidas dependerán de la entrada actual, de entradas anteriores, el valor de las entradas en instantes anteriores y del estado del sistema, ¿vale? Entonces, vamos a leer el enunciado. El sistema de alarma es tal que hay un interruptor para activar el sistema que se llama ON, un sensor que detecta la apertura de la puerta P, un sensor que detecta la apertura de la ventana V y una salida para activar la bocina al abrirse la puerta o la ventana, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es la tabla de verdad en función de todos los valores posibles de ON, el interruptor, P, el sensor que detecta apertura de puerta y V, sensor que detecta apertura de ventana, ¿vale? Entonces, aquí están todas las combinaciones de ON, P y V y bueno, sabemos que siempre que ON esté a 0, eso significará que la alarma está apagada y la salida siempre va a ser 0 independientemente de que se use la puerta o la ventana. Y cuando el sistema esté en 1, el ON, el sistema está encendido, bastará con que o bien la ventana o bien la puerta, cualquiera de los dos, esté activo, la alarma sonará porque significará que está entrando un intruso. Bien, entonces esta tabla de verdad la trasladamos a un diagrama de Carnot y nos salen estos dos grupos de 1 aquí, que de manera la expresión simplificada gracias a eso nos queda ON por V más ON por P, ¿vale? Entonces, se nos pide diseñar el software de un sistema equivalente con el AT Mega 328, que es el mismo procesador que tenemos en el Arduino, ¿vale? Aquí a la izquierda hemos puesto, a título de curiosidad, las puertas lógicas que solucionarían este problema, pero nosotros ahora queremos hacer esto mediante software, ¿vale? Por software y conectando el hardware adecuado, las entradas y las salidas a nuestro micro. Entonces vamos a empezar por decidir dónde conectar las entradas y salidas. Entonces aquí tenemos el microprocesador donde tenemos de PB0 a PB7, que es el puerto B, de PC0 a PC6 puerto C y PD0 a PD7 el puerto D. Por comodidad vamos a conectar las tres entradas del sistema ON, V y P a PB0, PB1, PB2. La salida que activará la alarma, que es una salida digital, pues la vamos a conectar a PB3 y eso deja estos 4 puertos de PB sin usar, ¿vale? Entonces, ¿qué habrá que escribir? Lo adelantamos, aunque luego en el código lo pondremos. ¿Qué habrá que escribir en el registro DDRB para poder configurar este sistema? Pues los pines del puerto B que no usemos tendremos que declararlo como entradas. Fijaos, de PB4 a PB7 están a 0, eso significa que están como entrada. Todos los pines que no usemos tienen que estar declarados como entrada. Lo que es salida, que es el PB3, lo vamos a poner a 1 y las tres entradas del sistema las vamos a poner a 0, que corresponden a ON, V y P, ¿vale? Eso en hexadecimal, recordad que siempre es más cómodo para estos chorros de bits trabajar en la programación, trabajar en hexadecimal, y esto traducido a hexadecimal sería, esto es un 8, ¿verdad? Y esto es un 0, con lo cual el numerito sería 0x, que viene a indicar que es hexadecimal, y 08, que es el número en cuestión que habrá que asignar a DDRB. Estupendo. Lo siguiente que va a haber que hacer es configurar el estado inicial de port B, donde el port B, el registro, contendrá los valores ya físicos, el valor lógico, perdón, de los bits del puerto, ¿vale? Entonces,
en este sistema nuestro, lo que es aquí importante señalar es que tenemos que poner un 1 en los pines que no usemos. Los pines que no usemos siempre tienen que estar declarados como entradas con un 0 y tenemos que poner un 1 en ellos para que internamente el micro ponga la resistencia de pull-up que evita oscilaciones, ruidos y demás, tal cual veíais en el vídeo de interfaz, hardware y software. ¿Vale? Los demás pines los ponemos a 0, la salida la ponemos a 0 porque es lógico que la alarma empiece apagada y las otras 3 a 0 porque, bueno, en realidad es irrelevante porque van a ser entradas y las vamos a leer, ¿vale? Y con 0 le estamos indicando que no ponga ninguna resistencia de pull-up, ya que estas entradas no nos han dicho que la necesiten, ¿vale? Pues ponemos 0 en ellas y arreglado. Vale, a partir de ahí vamos a ver cómo se estructura el código del software que necesitamos para implementar esa función lógica. Lo primero de todo es incluir el .h, que es el archivo de cabecera que contiene todos los etiquetas que son particulares de este micro, por ejemplo, los nombres de los registros, etcétera, etcétera. Entonces es imprescindible que esté. Luego tenemos unos defines, que los defines sirven para declarar constantes, para asignar a etiquetas constantes. Entonces ahí le estamos diciendo que a qué posición de bit corresponde cada una de las entradas. En PB0 tenemos el ON, en PB1 tenemos la V y en PB2 tenemos P y en PB3 tenemos la alarma. ¿Vale? Eso significa esta definición de constantes. Empezamos con el código propiamente dicho. Main, siempre hay que ponerlo. Abrimos llave y aquí tenemos que declarar variables de tipo entero sin signo, que son de 8 bits, y estas variables lo que van a contener son los valores de los bits de tanto de las entradas, que son ON, V y P, y el valor de la salida. Esta variable es una variable intermedia que servirá para luego asignar a la salida, que está relacionada con la alarma. Y este entero de 8 bits servirá para leer el puerto, ¿vale? Bien, ojo con lo que se dice aquí. Estas son minúsculas, estas son mayúsculas. El C que vemos y C en general es case sensitive, es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y la diferencia fundamental de este tipo de etiquetas es que estas son constantes y estas van a ser variables. Estas van a llevar cuenta del valor del puerto en cada pin asignado, ¿no? Bien, luego, DDRB, ya lo hemos explicado antes, el valor que tiene que tomar es 0x08 y por B el valor que tiene que tomar es 0xF0. Vale. Después de hechas estas declaraciones y estas inicializaciones de los registros, viene el bucle de lo que llamamos el bucle de scan, que es el while 1, que es un bucle infinito que siempre existe en los programas con microcontrolador, para que no se pare nunca la ejecución del software que queremos hacer. Es bastante importante tener en cuenta que las declaraciones que hemos hecho antes nunca pueden estar dentro del while 1. ¿Por qué? Porque se ejecutarían constantemente y pisaría los posibles valores de lectura que tengamos ahí, ¿vale? Entonces, declaraciones e inicializaciones siempre fuera del while 1. Bien, lo siguiente, empezamos siempre por leer los pines del puerto gracias a la variable esa intermedia nuestra llamada entradas. Entradas lo asignamos a pin B, de esta manera todo lo que haya en pin B pasa a la variable entradas. Y lo siguiente que hacemos es a las variables ON, V y P, que son las señales digitales que queremos leer, las vamos a extraer de esta variable entradas que ha capturado al puerto entero. ¿Cómo lo hacemos? Con desplazamientos y máscaras, como habéis visto en un vídeo anterior, y para eso, para saber lo que tenemos que desplazar, usamos las constantes que hemos definido al principio con los defines. Es decir, la variable ON, ¿dónde está? Está en la posición ON mayúscula de
la variable entradas que corresponde al puerto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que on refleje el bit que está en la posición on mayúscula de entradas? Pues desplazar entradas este valor, on, y luego aplicarle la máscara con un 1. De esa manera la máscara AND con un 1 pondrá ceros en todos los bits que no me interesen y de esa manera habré trasladado a la variable minúscula on el valor de la entrada en el puerto. Con v hacemos exactamente lo mismo. Desplazamos entrada v posiciones ya la tendremos en el bit más significativo y al hacer la AND con 0001 pues me va a quedar 0000 pb1, ¿vale? Luego, la variable entradas, para obtener p minúscula, se corre p veces mayúscula hacia la derecha. Entonces, p veces son 2 veces, sería coger este pin b, desplazarlo 2 veces hacia la derecha y al hacer la máscara con una AND, hacemos la máscara AND con un 1, obtendremos pb2, que es lo que queríamos, ¿vale? Una vez tenemos en estas variables on, v y p los valores de las señales digitales que queríamos leer por separado, ya aplicamos la función lógica simplificada por Karnoff que hemos hecho antes. Recordad que era on por v, or on por p, ¿vale? Entonces, de esa manera, en al ya tendremos el valor que debería tomar la salida. Claro, pero eso hay que trasladarlo al puerto, porque en el puerto está la salida física, la interfaz física del software, que es esto, con el hardware, que es el exterior, con la señal física de alarma que tenemos que generar. Pues no hay que olvidarse nunca de hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un if lo que hacemos es, si la alarma es igual a 1, entonces vamos a trasladar un 1 a la posición alarma. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues siempre que queramos escribir un 1 en un bit del puerto, tenemos que usar una máscara OR, que es OR igual, y la tenemos que igualar ¿a qué? A un número que sea un 1 desplazado 3 veces hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, de esta manera, al hacer, imaginaos que port B es xxx cualquier valor, ¿vale? Entonces, si yo hago la OR de port B, que tendrá cualquier valor, con un número que es un 1 desplazado 3 veces hacia la izquierda, ¿qué va a pasar al hacer la AND bit de xxx con este número? Lo que hay en la posición 3 se convertirá en un 1. ¿Por qué? Porque al hacer la OR con un 1, el resultado siempre va a ser 1. ¿Vale? Y como este número además tiene ceros en todas las posiciones que no sean el 3, pues al hacer la OR de el resto de x o de números que haya aquí, con un 0 van a permanecer inalterados, porque la OR de cualquier cosa con un 0 es esa cualquier cosa, ¿vale? La OR de x con 0 es x, ¿vale? Esa es la técnica para poder escribir unos en una posición concreta de por b. Desplazamos un 1, el número de posiciones donde queremos poner un 1, hacemos un OR igual y ya lo habremos logrado. Y la explicación es esa que acabamos de decir. Vale, si al es un 0, habrá que poner un 0 en la posición 3 de por B. Entonces, ¿cuál es la técnica para poner un 0 en una posición del puerto? Pues lo que hay que hacer es, cogemos un 1, lo desplazamos 3 posiciones hacia la izquierda, ahora este número es un número, es este de aquí, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, veis que es un 1 desplazado 3 posiciones hacia la izquierda. Si ahora le aplicamos una negación, que es este simbolito de aquí, quedará este número que es todo unos y un 0 en la posición 3. Y al hacer un AND igual con el por B, ¿qué va a pasar? Imaginaos que por B es este número de aquí, esta ristra de x. Si hago la OR de esta ristra de x con este número, que es el resultado de esta operación, pues ¿qué va a pasar?
La AND de cualquier cosa, la AND de X con 1 es X, ¿no? Entonces, allá donde haya unos, la salida va a ser X. Fijaos aquí que ese es el resultado. Y por contra, la AND de 0 con X, con cualquier cosa, es 0, porque 0 por algo, o 0 AND algo, es 0 siempre, ¿vale? Entonces habremos logrado lo que queremos, que es poner un 0 en la posición 3 de por B y dejar inalterados el resto de bits del puerto para no fastidiar el funcionamiento del sistema. ¿De acuerdo? Vale, pues eso es todo. Fin.